Bienvenidos a este webinar de soja, maíz y trigo que denominamos Escenario Global de Granos 2026, Fundamentos, Riesgo y Competitividad. Yo soy Andrés Canizo, analista de Zafras y Mercados de la parte de trigo, soja, maíz, y también nos acompaña Agustín Heyer, que es el responsable del complejo soja, ¿no? Antes de comenzar, agradecemos a nuestros colaboradores que son ACOE, AESEC, AGAFAC, APICOSE, ASFACIL, CESFAC, Cooperativas Agroalimentarias de España, la Logia de Cereales de Barcelona y finalmente Qualimac. Y sin extender mucho más, vamos a empezar con el mercado de maíz, ¿no? La idea es, bueno, aportar un escenario descriptivo de lo que está sucediendo en el mercado, en este caso maíz, después trigo y finalmente Agustín va a estar con la parte de soja. Al final vamos a hacer una serie un espacio que vamos a tener para responder las preguntas que también, como dijo Beatriz, pueden ir escribiendo en el chat, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Vamos a dar un poco de contexto, ¿no? Hacia dónde nos encontramos. Referencia principal de lo que es maíz es Chicago, ¿no? Entonces, hubo una serie de altibajos también en los precios de los futuros, ¿no? Que han costado, digamos, que haya una recuperación en el precio, pero finalmente se arribó al precio de $5, ¿no? En términos de este ciclo de lo que es la posición diciembre, ¿no? Funcionando en una forma bastante oscilante que últimamente, si bien ahora vamos a comunicar un poco qué es lo que está pasando en el mercado, también se está moviendo un poco por noticias de relevancia actual, ¿no? Por eso también vimos este rebote importante frente a una semana anterior que fue un poco decepcionante para los precios de los futuros en términos de que no hubo subas, ¿no? Y se puede ver también un volumen que va, digamos, acrecentándose en todo lo que es la posición eh, a cosecha, ¿no? Y importante también, tuvimos el primer reporte de Luzda, ¿no? Para maíz es clave, ¿no? Todo lo que es la nueva campaña y las principales variables en las que el Luzda aportó datos, ¿no? Fundamentalmente se vio el número de los rindes estimados. Bueno, lo podemos visualizar en esta curva. En general, a través de los años, si vemos superficie y rindes de Estados Unidos, tenemos que la curva de rendimientos, o sea, la productividad, va hacia el alza, ¿no? Aquí medido en quintales, o serían unas aproximadamente 11 toneladas por hectárea. Entonces, si comparamos con la campaña anterior, vemos una especie de mínimo, ¿no? Porque fue una campaña previa con rindes, digamos, récord y excelente, ¿no? En cambio, si vamos hacia la parte de área, vemos que no crece en una forma tan orgánica, sino que se mueve más con altibajos y con otras variables que influyen, ¿no? Decisión del productor de sembrar o no maíz, ¿no? Y por el otro lado, todo lo que es el aporte de tecnología, que aporta el rendimiento, por ahí tiene una variabilidad que va más del lado del climático y todo lo que es el uso de insumos, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dejó este reporte para Estados Unidos? Bueno, exportaciones que serían algo más bajas para Estados Unidos que la campaña actual, ¿no? La que termina en septiembre, pero aún así en términos bastante elevados respecto a campañas anteriores. Entonces, con stocks que también partimos de stocks elevados, entonces la oferta sería algo menor, pero aún así se ve un número considerable, ¿no? Como podemos ver en el gráfico de arriba a la derecha. Y finalmente tenemos que los stocks finales, con esta producción algo inferior a la campaña actual, van a ser menores, ¿no?
Los estados finales es un poco una incógnita que el USDA podría seguir alterando el dato, ¿no? Pero en este reporte no, digamos, no fue tocado y quedó bastante elevado en términos récord casi. Y esta campaña sería algo menor, pero vemos que también superior a las campañas previas, ¿no? Aún así, el USDA se enfoca en los rendimientos. ¿Y cómo afecta la ecuación en el término global? Bien, tenemos que lo que es producción, entonces, es relativamente pequeñamente menor a la campaña anterior en términos globales. Si bien el USDA después va a ajustar lo que es producción de Sudamérica y demás, que es también lo más importante para maíz, pero stocks iniciales globales, digamos que se mantienen parejos, pero ¿qué pasa? La demanda también va acrecentándose y esto hace que estos stocks finales vayan siendo adquiridos por el mercado. Podemos ver lo que es la relación stock-consumo. Estamos en niveles más bajos que campañas previas y más cercano a lo que es la campaña 14-15, ¿no? Entonces, la demanda se acrecienta a maíz, no en una forma exponencial, digamos que se mantiene también, pero la oferta de Estados Unidos es menor y otros mercados tienen una oferta que es parecida al año anterior. Entonces, resumiéndolo un poco en otros tipos de mercados que nos interesan, básicamente la Unión Europea tendría algo más de producción de maíz para la nueva campaña, un poco menos de 1 millón de toneladas, nada muy relevante para el mercado global en estos términos. Ucrania se mantendría, ¿no? en alrededor de las 30 millones de toneladas y puede exportar algo más, ¿no? Entonces puede tener una buena campaña a pesar de los costos de los insumos elevados que se está sembrando en este momento, ¿no? En lo que es el Mar Negro. Y finalmente, en maíz también es importante China, ¿no? En todo lo que pueda eh, estar vinculado a un incremento en las exportaciones, en las importaciones, perdón, o no. Y en este caso tiene una prospección de producción mayor, pero también con un consumo mayor. Y algo que se está viendo tanto en maíz como en trigo es la baja a través de las campañas de la relación stock-consumo. O sea, van consumiendo stocks ya a niveles que van a estar en torno del 50%, ¿no? Y eso lo podemos ver también en este gráfico que está abajo a la derecha, ¿no? Si bien la producción de China va creciendo, ¿no? Lo que son las importaciones fueron disminuyendo agresivamente. Esto es más que nada porque de Estados Unidos no han visto compras, digamos, en estas campañas. Entonces, lo que hace es que baje la relación stock-consumo, que bajen stocks de este país y pueda ser un termómetro para abrir la puerta para que puedan importar tal vez más. También se dejó un poco abierta esta puerta con respecto al acuerdo entre Estados Unidos y China. Veremos si el maíz y el trigo quedan metidos en este tipo de acuerdo. También puede ser otro tipo de granos, ¿no? Como puede ser también sorgo, trigo forrajero, etcétera. Bien, otro jugador importante en lo que es la dinámica del maíz fue Ucrania, el cual tuvo una participación bastante regular en lo que es el ciclo que no termina, todavía termina en junio. Entonces, en este gráfico podemos ver que empezó bastante lento lo que es la exportación y está terminando la campaña comercial acercándose un poco a lo que fue una campaña antes, 24-25, pero sigue baja, ¿no? Tiene algunas cuestiones bueno, hubo algunos precios también que empezaron bajos en cosecha, tipo de cambio no tan favorecido y sobre todo un Brasil fuerte en estos periodos iniciales que le sacó bastantes mercados, ¿no? Y esto se puede ver bastante sobre todo lo que es la importación de maíz española, que es bastante
que incidió bastante en esta campaña, no solo en Europa, sino también en lo que es la participación global, ¿no? Pero Ucrania se recompone, como podemos ver en esta curva, hacia el fin del ciclo y ya estaría alcanzando casi la exportación que proyecta Luzga. Unas 2 millones de toneladas mensuales en estos últimos 2 meses puede ser posible, con lo cual el país no queda con stocks finales tan altos, ¿no? Entonces está un poco ajustado en lo que es stocks. Tendríamos que ver cómo empieza la nueva campaña. Es interesante lo que pueda suceder con el maíz del Mar Negro y también cómo vaya fluctuando el climático que ahora, como decíamos, está sembrando, ¿no? Entonces hubo un incremento en las exportaciones mensuales, ¿no? Comparado a años anteriores, ¿no? Que retoma a valores de 2 campañas antes, pero vemos que supera al año anterior, ¿no? Hay una demanda creciente que también cuando empieza a salir del mercado de Estados Unidos y ya Brasil ya había salido, eso se sustituye por maíz ucraniano que estuvo bastante competitivo en su momento, ¿no? Y como les mencionábamos, la cuestión de la importación de maíz grano desde el origen, Estados Unidos, hacia España, fue se fue acelerando según las campañas y esto se viene marcando hace 2 campañas, ¿no? También coincide con la apreciación cambiaria que deja en euros también un maíz competitivo y también que el maíz de Estados Unidos, si y tiene una buena logística, puede llegar bien y en el FOB se mantuvo bastante competitivo, ¿no? Entonces vemos unos incrementos muy elevados que ahora ya estamos en casi 3,5 millones de toneladas que importa desde Estados Unidos. Y fíjense que habíamos comenzado 2021 con medio millón de toneladas, ¿no? Y esto puede ir acrecentándose o no según cómo vaya marchando las variables que les mencionamos, ¿no? Tipo de cambio importante y también cómo fluctúe los precios en las paridades de importación de maíz y hay bastantes incógnitas en lo que es mercado de maíz a resolver, con lo cual lo hace bastante interesante, pero también eh, cauto para lo que es el manejo del riesgo. Bien, un análisis solamente sin entrar tanto en lo que son las primas, lo que paga la exportación o lo que vale el maíz en cada país de referencia. Pero en Brasil vemos en la línea superior que se mantiene más elevado que Estados Unidos y finalmente Argentina, ¿no? Brasil tiene una capacidad logística muy elevada y ahora también está en pleno mercado climático. Faltan en mayo que se definan algunas precipitaciones para ver qué va a pasar tanto con los rindes del maíz que se va a exportar, como también con cuándo va a entrar ese maíz al mercado. Entonces esto define también lo que vale el maíz, ¿no? En el mercado internacional. Y esta baja sobre todo es por estacionalidad y también por una cuestión interna del mercado de consumo interno bastante importante y de exportaciones que podría haber un escenario tal vez que no sean tan elevadas como el año previo, ¿no? Estados Unidos también es normal que vaya disminuyendo en la curva a medida que las exportaciones vayan bajando y Argentina con una buena cosecha. Ahora, lo que pase de acá en adelante son variables que determinan a los precios y, como decíamos, en maíz en este momento está afectado por todo lo que es el riesgo climático y la definición de rendimientos de Estados Unidos y de Brasil y de cuándo entren estos países al mercado, ¿no? Porque la estacionalidad de la oferta no es igual en todos los años. En maíz, digamos que ahora estamos en el periodo más relevante. Argentina ya no tanto porque ya tiene definida su producción en términos generales. Lo importante es cómo va a avanzar esa comercialización de maíz argentino que también tener una ventana bastante positiva si, por ejemplo, a Brasil no le va tan bien en las exportaciones, ¿no? Entonces,
yendo un poco más a un ejemplo del mercado local, veamos, tomemos como referencia la campaña anterior o la que está terminando, en la cual vemos desde julio hasta el mes actual cómo fueron fluctuando los precios, digamos, disponibles del físico contra los precios de referencia extranjeros, agregándoles, por ejemplo, lo que es la logística, ¿no? Entonces, al principio hubo un periodo de definición local de lo que es la producción, los rendimientos, con lo cual puede estar el precio más elevado y es lo que ocurrió, ¿no? También aquí puede influir lo que es la logística y el almacenamiento en este caso. Eh, Finalmente, a partir de octubre y cuando se empezó las cosechas, el almacenamiento no fue un problema, la logística fluyó en forma correcta también y hubo oferta, ¿no? Pero también, ahora que estamos justamente en esta etapa, es importante todo lo que tenga que ver con la estacionalidad de la oferta que mencionábamos antes, Estados Unidos, Brasil. Argentina en otro segmento, tal vez porque puede llegar a otros mercados. Entonces, como mencionábamos, ¿no? ¿Quién sale del mercado? ¿Quién es el nuevo jugador que ingresa? Y ahí se va definiendo lo que son las paridades de importación, teniendo en cuenta otras variables también como el tipo de cambio. Pasó después de abril que el local se puso algo más competitivo con respecto a Brasil y entonces y Estados Unidos, y acá empieza a virar un poco lo que es la importación desde Brasil y cambia a Estados Unidos, ¿no? Y empieza esta importación muy fuerte de maíz norteamericano hacia España, que no en todas las campañas es igual, pero que, como vimos, se mostró esta tendencia al alza. Entonces, la oferta y demanda de los principales exportadores es importante en este periodo, la disponibilidad del maíz según los competidores. Ponemos de ejemplo Ucrania, que no fue un maíz tan disponible, digamos, para lo que fueron los mercados europeos, más para lo que fue Europa del Este, porque hubo bastante sequía en esa zona también, pero no así para España, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, podemos ver precios referencias FOB competitivas, pero que finalmente no llegaban a este destino, pero sí llegaba desde julio a octubre, desde Brasil y después llegó desde Estados Unidos y sigue llegando y ahora bajando un poco esta curva. Entonces, todo lo que tenga que ver con la logística, la capacidad de flete, la capacidad de acuerdos, confianza de esos países, influye en todo lo que es la originación en el destino, que en este caso es España, ¿no? Entonces, el año pasado se dio este quiebre recién en octubre. Ahora lo que suceda en esta campaña aún está por definirse porque también se está planificando y avanza la siembra de la nueva campaña, la cual en términos de costo sería mayor, pero a la vez con stocks cómodos también, lo que hace que las primas eh, no sean tampoco tan elevadas, ¿no? Y se puedan mantener en el tiempo. Entonces, vimos un ejemplo de cómo puede fluctuar en lo que es la curva anual, los precios locales contra el exterior, ¿no? Y analizamos también algunas variables importantes del mercado. Al final vamos a plasmar un poco los factores determinantes que están influyendo en lo que es el mercado de maíz, trigo y soja. Y vamos a dejar este espacio que habíamos comentado a preguntas, ¿no? Ahora vamos a avanzar con una parte de trigo, que también la voy a estar dando en este momento yo, y después va a avanzar Agustín con el complejo soja. Bien, la referencia de trigo que es Euronext, vimos, esto es posición septiembre 26, vimos que también interesante lo que sucedió en el mercado de trigo, un mercado más atomizado, ¿no? De distintos participantes, aunque también fuertes, si los analizamos cada uno por separado. Pero bien, la referencia europea vimos que hubo precios sostenidos hasta aproximadamente julio. Lo que pasó la campaña anterior fue que finalmente
prácticamente, no solo en Europa, todas las cosechas fueron muy buenas en trigo y esto se empezó a manifestar en el hemisferio norte a partir de julio, agosto y ahí empezó una baja de precios bastante relevante en lo que es la posición de futuros, ¿no? Esto llegó a tal punto que también la demanda está bastante cómoda frente a esta situación de oferta abundante y se sostuvo hasta inicios de año, ¿no? Inicios de año que empieza también un incremento de licitaciones, todo lo que son países de Norte de África, de Medio Oriente, a lanzar estas licitaciones de cargamentos de trigo eh, con orígenes variables según calidades y según también el tiempo a que puedan llegar a cada país y la capacidad logística y el precio, más que nada, ¿no? Entonces, este fue un factor que hizo que también futuros marquen un sostén y después finalmente el trigo fue afectado por las variables de los conflictos geopolíticos y el incremento de los costos, bastante atado a esta cuestión, en la cual vimos subas pronunciadas que se mantuvieron hasta abril y oscilaron en forma casi correlativa con el petróleo y demás, ¿no? Entonces vemos estas altibajos bastante fuertes con un mercado digamos, se sostiene y con estos niveles de septiembre, diciembre, se correlaciona con los valores FOB que puedan estar establecidos en este momento, en estos meses, ¿no? eh, ya meses de cosecha, pero las posiciones futuras se veía hasta que venció mayo un sostén importante contra las posiciones más cercanas, ¿no? Reflejando también un interés hacia más adelante en todo lo que es el mercado de trigo. Entonces, si analizamos la estacionalidad de lo que es el precio futuro de septiembre, podemos ver que estamos en esta zona, ¿no? De la línea azul más oscura y sacando otras campañas como cuando empezó la guerra de Rusia-Ucrania, podemos ver que estamos contra el año pasado en valores similares, tal vez un poco más elevados, ¿no? Antes de que esa curva de descenso que les mostramos, ¿no? Entonces, ahora, bueno, valores casi en términos promedio. Ahora también empiezan las cosechas importantes en el hemisferio norte y también puede haber un poco de presión por este lado en cuanto a los futuros. Estamos en una campaña igual que el año pasado, ¿no? Es diferente. La demanda está también más fuerte. Hay otras cuestiones que hacia adelante empujan más los precios tal vez hacia arriba, ¿no? Pero nos movemos entre este rango y entre unos máximos, sacando el año este que les mencionábamos antes, que puede haber algún espacio también de subas, ¿no? Algo que estuvo en el mercado dando vueltas también, que, que influye un poco también en lo que es los precios también y en el físico por ahí en menor parte, pero en definitiva termina afectando porque todo lo que es demanda de trigo norteamericano, también, si bien tiene otros destinos, también puede empujar a otros precios al alza, ¿no? Entonces, que haya habido sequía en todo lo que es la zona de las planicies de Estados Unidos, como vemos en estos mapas, desde hace principios de año, un poco menos, esto ya era conocido, pero en el reporte de Luda que mencionábamos antes se ve cómo también los datos fueron provistos en el mercado de lo que son los rindes. Y los rindes de lo que es trigo de invierno serían bastante más bajos que la campaña anterior. El área sería algo más baja que la campaña anterior y esto hace que la producción entonces sea un 21% menos para Estados Unidos que el año anterior. Y un 72% del trigo en una condición eh, podríamos decir mala, ¿no? Como lo segmenta el UVA. Entonces, solo casi un 30% en buena condición del trigo que se exporta en mayor medida. Por eso también se ve esta suba fuerte en los futuros, pero con referencia en Chicago, que sube más que referencias europeas, y se ve también en precios FOB
bastante elevados para lo que es entregas largas también, ¿no? Un factor que condimenta al mercado, ¿no? Entonces, mencionábamos el reporte de Luda y, y que la oferta de trigo estaba segmentada por participantes importantes, pero que están más divididos, ¿no? No como el caso de maíz que teníamos Estados Unidos, Brasil, Argentina y Ucrania. Entonces, ahora tenemos unos participantes más, digamos, más segmentada lo que es la oferta. Y lo que es producción de países de la nueva campaña, ya habíamos visto Estados Unidos inferior, ¿no? Unión Europea algo inferior porque la campaña pasada también sorprendió con rendimientos muy buenos que se recuperaba de una campaña 24-25 que había sido bastante mala. Podríamos decir que lo que es Unión Europea, desde, bueno, este gráfico desde que empieza a contar, no hubo una producción tan mala en la campaña 24-25 y que empezó a construir stocks en la campaña pasada. Entonces, ahí se ve esa presión que hubo de precios la campaña pasada. Y ahora estamos en otro tipo de campaña que en la Unión Europea, fíjense que sea muy parecido a lo que es 23-24, 22-23. Se estima que ahora está más cercano a la normalidad. Ahora empieza la cosecha también en lo que es Francia y demás para trigo blando, así que veremos cómo se van ajustando estos rendimientos. Puede ser que esté por este lado. Después Rusia también produciría unas 4 millones menos de toneladas. Rusia es la principal referencia de precios internacional. Entonces, es una campaña buena, ¿no? Pero si la comparamos con la anterior, bueno, unas 4 millones de toneladas menos, no es muy dramática la baja. En exportaciones estaría fuerte, porque es muy demandado el trigo ruso también de buena proteína y tuvo una dinámica de exportación buena también hacia fin de ciclo, está teniendo. Entonces, esto lo puede dejar con menores stocks. Entonces, estamos también comparado con campañas anteriores, está un poco más corto en este caso. Y finalmente, los demás productores también principales con menores producciones, ¿no? Canadá, similar a Rusia, unas 4 o 5 millones menos de toneladas. Argentina, bueno, falta para lo que es para que se forme la nueva cosecha, pero también sería más bajo y las principales referencias, ¿no? Entonces, en total tenemos una producción de un 3% menor, volviendo a lo que son campañas anteriores, pero con una campaña, una demanda que es bastante activa y se mantiene estable. De todos modos, el consumo global se mantendría en términos bastante similares a campañas previas, ¿no? Entonces, ¿cómo deja esto a la ecuación global de trigo? Y lo deja con stocks finales algo menores a la campaña previa, pero no tanto como hace unas campañas anteriores. Entonces, como veíamos en maíz, en lo que es relación stock-consumo, es un poco menor que la campaña pasada, pero ¿qué quiere decir esto también? Que trigo hay también en el mundo, hay bastante oferta, con una demanda mundial que sería similar a campaña previa, no es que aumenta tanto. Entonces, en lo que es análisis fundamental, si bien tenemos estas bajas y sobre todo que pegó fuerte en Estados Unidos, hay oferta de trigo y stocks finales también va a haber, si bien un poco menores que campañas previas, ¿no? Y cómo se movieron un poco los valores FOB, tenemos alzas, ¿no? Como mencionábamos, a partir de lo que es principio de año. Entonces, trigo canadiense bastante alto, todo lo que es hemisferio norte del lado del Atlántico, precios muy elevados, todo lo que es referencia a Kansas, Chicago, casi por encima de los $270, ¿no? Y Australia también en términos similares. Uy, perdón. ¿Y qué pasa? Podríamos segmentar este gráfico en dos. Si nos vamos más a los precios más, podríamos decir, entre comillas, normales o que se están negociando en estos días en otros mercados, tenemos a Argentina que fue repuntando. Argentina que viene de FOBs muy bajos, tocando los 200, 202 y ahora en 245, 250. Incluso un poco más por encima de lo que es la referencia del Mar Negro,
Rusia en 2,38, 2,40, ¿no? Entonces, trigo ruso muy demandado también, pero que se mantiene también en los precios de las entregas más recientes y, eh, y que puede estar por este lado. Y ahora viene también la presión de cosecha y un poco llevado más al local, también analizar la campaña bueno, que ahora también se está preparando todo para lo que es la cosecha local. Y también analizar lo que son los principales factores de almacenamiento, logística y la disponibilidad y la intención de venta del productor, ¿no? Hacia el final del webinar vamos a estar comentando estos factores. Ahora, bueno, vamos a dejar a Agustín que dé su presentación, su parte de lo que es el complejo soja. Y hacia el final de la charla vamos a volver a la parte de los factores y algunas conclusiones y las preguntas que vamos a ver, que todavía no leí ninguna, así que ahora voy a empezar a leer algunas. Dejamos a Agustín. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Vamos directo entonces a la parte del mercado de soja. Entiendo que ahí se está viendo la pantalla. Perfecto. Bueno, la idea es hacer un poco lo mismo que venimos haciendo con trigo y con maíz, ¿sí? Así que vamos a hacer un repaso de las variables fundamentales y al final de todo un punteo de las principales ideas, ¿sí? Y qué cosas tenemos que monitorear y estar atentos. Bueno, como siempre hacemos, para quienes están habituados en nuestros webinars, siempre empezamos a ver el mercado internacional y después caemos un poco al mercado local y al final, justamente de esta presentación, vamos a entender también por qué lo hacemos de esa manera. Pero bueno, en el mercado internacional, ¿qué estuvo pasando? Podemos decir que veníamos de un ciclo relativamente estable o tranquilo, más tranquilo seguro, en el año anterior, ¿sí? Y en un momento dado empezamos a tener un ritmo, una volatilidad muy, muy interesante, ¿sí? Que generó cierta desestabilidad en los mercados en general, ¿no? Impulsada por distintos elementos. Entonces, desde ese momento entramos como si fuera en una montaña rusa para lo que es el precio de la soja. En Chicago lo estamos viendo acá en dólares por tonelada, ¿sí? Que tuvo bastantes variaciones, subas prominentes, al igual que los ajustes hacia abajo, subas que se exacerbaron posteriormente por expectativas de acuerdos internacionales, así como también la tensión en Oriente Medio. Luego un cierto impasse semanal de 2 semanas más o menos, donde hubo cierta estabilidad, pero luego tuvimos otro nuevo repunte asociado ya a otros elementos nuevos que aparecieron en el mercado, que están vinculados a, más que nada, oferta y demanda de Estados Unidos y lo que es la firmeza del aceite, ¿no? Esa última suba. La pregunta ahora es, ¿y ahora cómo sigue esta historia, ¿no? Como vimos acá, tenemos, ¿no? Fluctuaciones prominentes hacia arriba en respuesta a lo que decíamos de potenciales acuerdos, idas y vuelta entre las principales potencias, ¿no? Entonces, para responder a esa pregunta tenemos que tratar de interpretar a este señor, ¿no? Porque el mercado de soja siempre digo lo mismo, es como si fuera una película con los mismos protagonistas, de las cuales sacan parte uno, parte 2, parte 3 y así sucesivamente, ¿no? Siempre hablamos de Estados Unidos, de China, de Brasil y bueno, en Argentina en materia de subproductos. Pero, ¿qué es lo más relevante que tenemos hoy? Tenemos a Trump en la Casa Blanca, que tiene una forma de operar, una forma de trabajar que podemos asumir que no le hace asco ninguna de las herramientas de las cuales dispone, entre ellas los medios de comunicación y las redes sociales, ¿no? Entonces, tratar de entender a este señor es una de las cosas que podemos intentar hacer. Entenderlo no creo que lo podamos hacer y menos que menos proyectarlo, pero sí intentar por lo menos simular escenarios que podrían darnos, ¿no? Hoy por hoy, ¿qué podemos pensar que está pensando Trump? Le está pidiendo a China seguramente que le esté comprando soja, ¿no? Ahora vamos a ver las repercusiones de las recientes negociaciones entre ambas potencias, pero si hay algo que está seguro es que Trump está desesperado por asegurar la participación de China en las exportaciones norteamericanas, y parte de esto está demostrado porque quien acompañó el viaje de Trump a China durante la semana pasada, dentro de las personas que estuvieron, el CEO de Cargill de Estados Unidos formó parte de estas reuniones, lo cual
da una imagen, ¿no? O sensibiliza un poco más respecto a cuáles son las intenciones que tiene el líder norteamericano. Entonces, para entender un poco el por qué, vamos un poco al balance. Y como dijo Andy, tuvimos el WASD de mayo, el primero donde se ven el balance de la campaña 26-27, ¿sí? Campaña que se está sembrando en Estados Unidos, que por cierto tiene un avance bastante importante, un ritmo muy interesante. Lo primero que notamos es la producción, ¿no? La producción por hectárea vemos que sube respecto de lo que fue la campaña anterior, ¿sí? La 25-26, tenemos una suba de casi, para redondear, 5 millones de toneladas, pero gran parte de eso tenemos que entender que está justificado, fundado en lo que son los rendimientos. Rendimientos que los coloca al igual, los dimensiona igual que la campaña 25-26, que fueron rendimientos récord, ¿sí? Un rendimiento un poco más alineado al promedio, puede estar en 50, quizás 51, pero 53 es un número bastante interesante y esa variación digamos, tiene mucha incidencia en el resultado final de la producción, porque hoy que estamos en un momento donde Estados Unidos está sembrando, se habla de la probabilidad de que el número final de hectáreas sembradas en Estados Unidos sea un poco mayor del que proyectábamos al principio. Este, aporta quizás un elemento que uno tendería a pensarlo como bajista, porque habría más oferta, pero por el otro lado tenemos el elemento del rendimiento que tiene que atravesar todo el climático y que hoy parte de una base que es la repetición de un suceso que marcó un hito histórico para Estados Unidos, que fue un récord. Entonces, eso es una cuestión que hay que tener muy en cuenta y que nos va a llevar mucho a monitorear el desarrollo climático de la campaña norteamericana. Y por otro lado, tenemos los factores de lo que es los outputs del sistema de Estados Unidos, del cuadro de oferta y demanda, que son la molienda y las exportaciones. Por un lado, lo que es la molienda estaba claro y no había discusiones en que iba a estar bastante agresiva, sobre todo por lo que es la demanda, ¿no? Para la producción de aceite de soja, por lo que es el incremento de las tasas de corte en Estados Unidos, ¿sí? Que incentiva a esa demanda. Entonces, por el lado de la molienda, el mercado había un consenso general de que iba a ser superior a la campaña anterior y estaba un poco puesto en precio. De hecho, se ven los valores también del aceite de soja, lo demandado que está el subproducto. La cuestión que estaba en boca de todos y tratando de entenderse son las exportaciones. Esas exportaciones que hasta el WASD de mayo se proyectaban en 44 millones de toneladas, ¿sí? 44,3, parten de la base de China participando con 25 millones de toneladas, y hasta antes de esta reunión que hubo ahora, no había, en algún punto, no había, digamos, una ratificación por parte de China, no había había dudas respecto a esto, ¿ok? Entonces, era un elemento que todavía no estaba confirmado al 100%. Entonces, tenemos unas exportaciones que están por el momento colocadas en 44,3 millones, que está más alineada a una campaña, la 23-24 estuvo bastante parecida, o 21-22 estuvo bastante parecida a estos niveles. ¿Ok? Vamos a ver después cómo termina la película, sí, de Estados Unidos, pero lo que hay que monitorear entonces es, por un lado, cómo va a evolucionar el flujo de las exportaciones una vez que empecemos a tener más ingresos de la cosecha, pero ya a partir de ahora se puede ver cómo, si China va adelantando o no compras en los puertos norteamericanos, en pos de este supuesto acuerdo que comentaremos. Y por el otro lado, tener en cuenta que la oferta norteamericana tiene que atravesar todo el climático todavía. Del otro lado del hemisferio, ¿qué tenemos? Brasil, que venía registrando una cosecha récord, ¿sí? Récord tras récord tras récord, con incrementos en la demanda, una desaceleración en las exportaciones, porque, digamos, se esperaba que haya un marco de diálogo entre China y Estados Unidos, que no sucedió la campaña pasada. Eso le permitió crecer mucho a Brasil, pero hoy, con una visión un poco más conservadora, se proyectan en 105 millones de toneladas esas exportaciones. Y acá el dato importante de Brasil, que puede afectar a nivel estructural lo que es el cuadro de oferta y demanda mundial y la estructura del complejo en general, es el stock final de Brasil, ¿no? Brasil saldría con un stock final de aproximadamente 12,6 millones de toneladas, lo cual implica que podríamos jugar cuanto quisiéramos en los outputs del balance de Brasil, en molienda y en exportaciones, que tiene mucho margen todavía para llegar a unos stocks que sean promedio, ¿no? Brasil suele trabajar con stocks, como vemos ahí, quizás entre 4 o 5, entre 5 y 7,
podría ser un valor un poco más normal o esperable, y hoy estamos hablando de 12 millones de toneladas, lo cual da una señal al mercado de, ojo que Brasil se está preparando y está pudiendo concretar lo que muchos veníamos comentando antes, que era la probabilidad de que Brasil sea, digamos, independiente de la estacionalidad de su cosecha y que pueda ofrecer soja a lo largo de todo el año calendario. De hecho, cuando vemos entonces los programas de embarque, notamos que tenemos un incremento muy interesante en el ritmo de embarques de Brasil, ¿sí? De entre enero a abril, acorde a los line-ups, vemos un acumulado que suma 3 millones de toneladas, perdón, que supera en 3 millones de toneladas a la campaña anterior, que ya había sido récord en exportaciones, ¿sí? Este, y de mayo a diciembre debería exportar 61,7 millones de toneladas para cumplir con esas 105 que estábamos comentando anteriormente. ¿Ok? Del otro lado, ¿quién es el comprador? Está China, ¿no? Y China viene con un ritmo ciertamente desacelerado, son las curvas las columnas azules más oscuras, un ritmo desacelerado, ¿sí? ¿Por qué? Porque venía una campaña anterior donde había sobredimensionado las compras en los puertos brasileños, algo que veníamos tratando también mucho con nuestros clientes, donde veíamos ese incremento, esa expansión en el volumen comprado por parte de China, como si se estuviera preparando para justamente poder concretar esta performance en las compras. Ahora, esto nos da la pauta de que posiblemente entre abril, el número de abril todavía no está por la Secretaría de China, pero entre abril o mayo hasta septiembre, el volumen de compra de China debería incrementar para no poner en riesgo los stocks y mantener una relación sana entre el consumo y el abastecimiento, ¿no? Entonces sería lógico esperar que en ese momento, en este periodo, China aparezca un poco más en las compras. Ahora, la gran pregunta es en las compras de quién. Y esto es parte de lo que define y va a definir un poco los valores del mercado internacional, ¿no? Digamos, hay, tiene dos oferentes claros, ¿sí? Que son Brasil y Estados Unidos. Eh, Ambos dos tienen para ofrecer. En el corto plazo, el principal jugador en realidad es Brasil, por estacionalidad de oferta. Estados Unidos no tiene todavía para ofrecer, pero va a asomar también Estados Unidos. En la medida en que China acelere por demás las compras en los puertos brasileños en estos 3 4 meses, ¿sí? Y recupere ese ritmo de compras, que se está viendo un poco una recuperación ya en China, si eso sucede, no descartamos que el mercado pueda intentar pricear o que ponga en duda un poco el cumplimiento del acuerdo que supuestamente se cerró con Estados Unidos, que comentaremos. Pero entonces, del otro lado, en contraposición, tenemos qué pasa si China, empezamos a ver en los reportes de venta de Estados Unidos, que empiezan a cerrarse operaciones con entrega a la nueva cosecha. Bueno, entonces ahí tenemos dos variables, ¿sí? Con un solo, digamos, disparador, que es China, que puede hacer que puede controlar, como siempre decimos, los precios de la soja una vez más. En medio de todo esto tuvimos esta reunión, ¿sí? Durante la semana pasada entre China y Estados Unidos, donde Trump fue a visitar y recibió un cálido, tuvo un cálido recibimiento, podemos decir, ¿sí? Donde se mostraron como muy amigos entre los dos, con una predisposición bastante más notable que las reuniones anteriores, ¿sí? No por eso fueron menos rígidas o ríspidas, pero hubieron, digamos, cruces, idas y vueltas con distintas señales para el mercado. De hecho, al principio de esta reunión había mucho optimismo en función de una respuesta que dio Xi Jinping, que amenazó a Trump respecto a la postura que tenía con Taiwán, medio que el mercado descontó ese optimismo que tenía al principio, pero luego se definieron algunas pautas que esto sucedió en estos días. Entonces nos tenía todo el mercado así, ¿no? Preocupados, qué va a decir, qué no va a decir, cuándo compramos, cuándo no compramos, le va a comprar a Brasil, le va a comprar a China, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que hemos visto que se ha cerrado un acuerdo, ¿sí? Con un PIS donde China se compromete, a priori, a un mínimo de compra de 17 mil millones de dólares anuales en productos agrícolas estadounidenses para el periodo 2026 al 2028. ¿Sí? Esto cabe señalar que es adicionales a las 25 millones de toneladas que había comprometido inicialmente China. Por lo tanto, uno tendría a pensar que 17 mil millones
de dólares no va a destinar a la soja, claramente, menos si ya tiene el compromiso de las 25 millones, que sería una performance regular para China en compras. O sea, no necesita destinar todo eso a la soja, pero no podemos descartar que incluso pueda, habiendo segregado esa cuota en el resto de los productos agrícolas, llámese también cárnicos como otros granos, le quede un remanente para comprar soja norteamericana e incrementar parte de esa cuota de las 25 millones. Entonces, esto es parte de lo que está hoy en el mercado internacional, ¿sí? Del poroto de soja. Lo que hay que tener en cuenta es que el mercado va a estar muy, muy atento a lo que pase con la performance de esas exportaciones durante, digamos, de manera semanal, para ver si finalmente se va a cumplir o si va a pasar un poco lo mismo que vimos el año pasado, con una performance exportadora que no estaba alineada a ese supuesto acuerdo. Entonces, va a ser un principal termómetro que tenemos que tener en cuenta para esta campaña. Mientras tanto, tenemos a la estrella del complejo que llama la atención a todo el mundo, que es la harina de soja. El precio de la harina de soja se ha disparado fuertemente contra un escenario que diríamos no cierra la lógica, ¿no? Tenemos precios que no veíamos desde el 2024, que veníamos de descontar valores que estaban todavía más altos, y lleva una suba acumulada en su máximo, por lo menos hasta el viernes, de 12,5%. Eso fue lo máximo que llegó a acumular de subas en lo que va del año. Entonces, todos los operadores están ahí un poco preocupados y nerviosos porque los operadores, y hablo de todo, del mercado comprador y del mercado vendedor también. ¿Por qué? Empiezan a preguntarse, ¿se perdió algo en Brasil? ¿Argentina va a tener una buena cosecha? ¿O qué pasó o por qué se dispara el precio? ¿La producción 26-27 se va a caer en alguno de los principales oferentes o no? La respuesta a todas estas preguntas es no. Digamos, no hubo ningún problema en ningún lado. ¿Ok? De hecho, cuando nos remitimos a los embarques, por ejemplo, de Brasil, Brasil viene con embarques a un ritmo récord para harinas de soja, ¿sí? Ganando mucho share en esos embarques. En detrimento está Argentina, que tuvo un atraso en el arranque de la campaña y además tuvo un final de campaña 24-25 con una molienda menor a la anterior, porque embarcó más poroto de soja por cuestiones estructurales y coyunturales, pero eso llevó a que Brasil pudiera absorber gran parte de esa demanda, ¿sí? Y estacionalmente es el principal referente en el hemisferio sur. Ahora Argentina se está recuperando, que ahora lo vamos a ver, pero desde el punto de vista de la oferta, Brasil está muy participativo, le restan embarcar aproximadamente 14 millones de toneladas, y si vemos el balance, anualmente, digamos, la producción crece 5% respecto del año anterior, perdón, acá, la producción crece 5% respecto del año anterior, la oferta total crece 13% versus el año anterior, ¿sí? 54 contra 48. Y fíjense este dato, la oferta total en el 2026, ¿sí? Supera en 10,9 millones a la del 2024. Es decir, que en 2 años subió casi 11 millones de toneladas la oferta total por parte de Brasil, lo que equivale al 44% de las exportaciones de este año. O sea, prácticamente con ese crecimiento Brasil incrementó el saldo exportable en ese 44% que estamos viendo ahora. Entonces, desde el punto de vista de la oferta, no vemos ningún problema por el punto de vista de Brasil. Nos vamos a Estados Unidos. Estados Unidos, ¿qué estamos notando? Bueno, tiene la estimación de Lula puesta en 17,6, una estimación ambiciosa, pero que el mercado le empezó a creer porque vemos la evolución semanal y está embarcando muchísima harina de soja a un ritmo interesante, lleva cumplido el 85%, ¿sí? Y todavía le resta hasta septiembre, ¿sí? Para cumplir con este objetivo que tranquilamente debería llegar. ¿Sí? Y cuando vemos el ritmo de los países demandantes, fíjense cómo es la variación contra la campaña anterior a este mismo momento. Digamos, la mayoría de los países tienen un salto respecto al año pasado en el acumulado bastante interesante, destacando Filipinas, México, Colombia, Canadá, pero también aparecen países como Ecuador. Miren, Ecuador creció 105% respecto al año anterior. Entonces, ahí vemos un comportamiento en la demanda interesante, que lo estamos viendo en Brasil, porque Brasil tiene un ritmo, una producción interesante, una oferta interesante, pero viene embarcando a un nivel muy, muy, muy grande, y Estados Unidos también con la misma inercia, ¿no? Entonces se repite esa inercia. Del otro lado, como les comentaba, Argentina había arrancado la cosecha con un cierto atraso, ¿sí? Por más que nada precipitaciones. Hoy ya está regularizado ese avance de cosecha, pero hay que tener muy en cuenta y tratar de entender en Argentina si la industria puede o no comprar soja, si hay retención de grano, si convaría precios altos o precios bajos,
si puede haber algún ajuste en las alícuotas, las cargas o los costos para exportar, que son derechos de exportación, se le llaman acá, porque eso puede variar mucho los premios en el FOB. Pero atendiendo a la lógica y a la estacionalidad de Molienda Argentina, el recuadro punteado muestra el promedio de molienda, ¿sí? Para cada uno de esos meses. Estacionalmente estamos en un momento donde crece ese ritmo de molienda, que coincide con el ingreso de la cosecha. Entonces, con esto, deberíamos ver a Argentina saliendo a acompañar ese volumen de oferta de Brasil. Y ya tendríamos dos jugadores potentes en el hemisferio sur ofreciendo harina de soja a volúmenes considerables, ¿no? Contra una demanda que posiblemente igual se mantenga firme, pero bueno, hay que ver cómo se termina de acomodar con Argentina ingresando en el tablero exportador. En los precios que vemos de harina de España, notamos, bueno, una curva muy similar a lo que estuvimos viendo en el mercado internacional, ¿no? Subas y ajustes hacia abajo en línea con este mercado. Y en realidad lo que queremos mostrar acá es justamente esto. ¿Por qué traemos ese gráfico y volvemos a esto? ¿Y por qué hablamos tanto de este mercado internacional con énfasis puntualmente en Brasil y Argentina? Bueno, porque hay una clara correlación entre los precios de los principales oferentes, que son Argentina y Brasil, para lo que es la Unión Europea, y principalmente también España, con los valores locales de España. De hecho, si empezamos a trazar, a ver las fluctuaciones, vemos un ajuste en lo que fueron los precios FOB de Argentina y de Brasil, y en el mercado local español tuvimos esa caída hacia abajo. En el mercado internacional suben, subió después replicando también en el mercado local español. Luego tuvimos un ajuste en esos premios, en esos valores FOBs, que también se vio en el mercado local español. Luego tuvimos esa suba también marcada en el español y hoy un leve ajuste hacia abajo que tendremos que terminar de entender si sigue más para abajo o si recuperaría para arriba. Pero lo que tenemos que entender acá es a qué mercado tenemos que adelantarnos. Claramente nos tenemos que adelantar al mercado exportador, Argentina y Brasil, que como les comentamos recién, digamos, tienen muchas variables para analizar, para verse, para monitorearse, sobre todo en esta campaña, ¿no? Entonces, para ir resumiendo, ¿qué factores tenemos que monitorear para cada uno de los commodities que trabajamos? Para la soja, tenemos que trabajar muy fuertemente en lo que es la demanda china, el avance de la molienda y los embarques de Argentina y Brasil, seguir de cerca los precios FOB de Argentina y Brasil, por lo que acabamos de mostrar, por esa correlación tan fuerte. La demanda del aceite de soja en Estados Unidos, dato no menor, porque le puede dar sustento o no al poroto de soja. Y el potencial de incremento en la tasa de corte de biocombustibles en Brasil, que por el momento está postergada la charla, pero se espera que en algún momento este año surja o suceda y podría replicarse lo que sucedió el año pasado cuando se anunció así de un día para el otro y tuvo mucho impacto en el mercado internacional. En el mercado español tenemos que seguirlo muy de cerca. ¿De qué manera también? Comparando las ofertas en el corto plazo contra las de largo plazo para entender si hay algún descuento puntual, estacional, que esté priceando el importador. eh, Esto desde el punto de vista más que nada del comprador, ¿no? Y el ritmo también de las importaciones españolas, que nosotros también sabremos monitorear mucho acá desde Zafras. Para lo que es el maíz, bueno, en el Mundial avanzar mucho de cerca con el climático de Estados Unidos y en Brasil, el seguimiento también de los FOBs, de los principales oferentes, ojo también con la nueva campaña en Ucrania, hay que monitorear muy de cerca ese avance, la posibilidad también de establecer nuevos acuerdos en esta dinámica mundial que estamos teniendo, que por ahí a veces los precios no responden a una lógica, sino a un acuerdo que tiene otro beneficio, quizás no vinculado a commodities, ejemplo chips, tecnología, etcétera, así que también hay que estar muy de cerca de eso. Para lo que es España, la evolución de lo que es la nueva campaña 2026 y las paridades de importación, ¿sí? Que nos va a determinar mucho el precio local. Y en cuanto al trigo, tenemos a nivel mundial el empalme de la nueva cosecha, que hay que seguirlo bien de cerca para también entender la dinámica de esos stocks, cómo termina, la comercialización a nivel global y las competitividades de FOB, porque nos van a dar la pauta también de los precios a nivel mundial y se va a replicar en el mercado local. Precios FOB de Argentina y de Brasil, la intención de venta del productor, también de estos países y del exportador. Y por otro lado, para lo que es España, propiamente dicho, tenemos que seguir la comercialización de la nueva campaña, así ese ritmo de comercialización, y cuál es la definición de los precios, digamos, óptimos en función a todas estas condiciones, estos marcos que acabamos de comentar. Entonces, son muchas variables, lo sabemos,
Para eso siempre los invitamos ahí, si quieren tener un seguimiento más preciso, más regular, más profundo, nosotros lo solemos trabajar con nuestros clientes de consultoría, esto que comentamos acá de profundizar en en las importaciones, por ejemplo, de España, cómo viene ese ritmo, cómo compara contra el año pasado y qué podría pasar con ese ritmo, qué debería suceder con el hemisferio sur y con esos precios, a qué precio podría llegar a comprar España para qué cosas que determinan no el mercado local español. Bueno, todo esto sabemos que genera mucha distorsión a veces por los días y por el día a día y los tiempos, así que ahí estamos nosotros para ayudarlos, en cuyo caso estaremos contentos de estar ahí para ustedes y darles una mano para dedicarle tiempo a a este análisis del mercado. Así que bueno, voy a ver si quedaron consultas o dudas o preguntas. Si alguno quiere hacer alguna consulta, ahora puede hacerlo sin ningún problema. Bien. Ahí Jordi Agustín hace una pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo ha afectado la detección de soja transgénica HB4 no autorizada en la Unión Europea en los embarques de soja argentina? Bueno, eso a nosotros desde el punto de vista argentino, diría, hubo bastante conmoción o revuelo porque hay distintas posturas al respecto. La que desde mi punto de vista más me cierra es, en Argentina no se hace mucha soja HB4, ¿ok? O sea, de hecho lo que se hace es bastante poco. Entonces, llamó mucha atención que se haya detectado eso. Lo que se especula es que esa detección, parte de esa detección, puede haber coincidido con la trazabilidad de HB4, pero que no venía de de un silo que contenía finalmente HB4, sino que era por ahí alguna similitud que hubo con ese embarque. Desde el punto de vista del volumen, yo no le veo impacto. Quizás con todo este revuelo que hay también con los acuerdos, Unión Europea y etcétera, capaz que no descarto que haya también algún matiz ahí sumado en en ese rechazo, ¿sí? Pero desde el punto de vista de volumen no representaría un problema. Y en todo caso, supongamos o juguemos a que sí lo fuera, que hubiera sido soja realmente HB4 y que la trazabilidad hubiera sido correcta. Si esa fuera la situación, cuestión también de tiempo. Como está ingresando la cosecha de soja argentina, y como decía, no hay volumen grande de producción de soja HB4, terminaría licuándose en la calidad con el resto de la soja argentina, que no está en esas condiciones, por lo que licuaría esa concentración y la calidad terminaría dando, digamos, ok. Pero no veo un impacto en volumen y no estoy tan seguro de que haya sido soja HB4. A ver si tenemos otra duda. Mm, Bueno. No veo ninguna otra duda más. Si alguno quiere también abrir el micrófono, bienvenido sea, no hay ningún problema para hacer una consulta. Nosotros vamos a estar compartiendo todo esto después con también no solo nuestros clientes, sino que creo que queda para quienes asistieron a a la presentación. Cualquier consulta que tengan, no duden en contactarnos, ¿sí? Nos ponemos a total disposición. Ahí nuestro equipo de marketing dejó los contactos por si quieren alguna demo, alguna consulta puntual. Si les interesa también profundizar en esto de lo que es la consultoría en Safran para monitorear todos estos temas que les comentamos, ¿sí? Este, Ahí estoy leyendo una pregunta, Andy. ¿Cuál será el precio del trigo en los próximos meses? Qué buena pregunta. Bien, es lo que todos, la pregunta que todos nos hacemos. Bueno, es una pregunta compleja porque tiene, como vimos en la presentación, en este momento tiene bastantes matices para responderla. Entonces, en algunos países, digamos que están poniendo precio a nueva cosecha bastante elevada, ¿no? Algunos países siguiendo esta dinámica. Otros tienen otras problemáticas, como es el caso de Brasil, que necesita trigo, de Argentina, y el trigo argentino es más caro. En el caso de Europa y lo que es Mar Negro, está un poco más, digamos, la oferta más cómoda, sobre todo en Europa, que también hay bastante
bastante cantidad de trigo en los silos en las principales regiones. Y que también se están viendo algunos precios de cosecha nueva en el Mar Negro no tan alejados de lo que está ahora, ¿no? Entonces, hay que seguir la cuestión del avance de la cosecha en todo lo que es Mar Negro, todo lo que es Europa, cómo vaya exportando, si la Unión Europea exporta en una forma similar al año pasado, sobre todo Francia, que fue bastante regular, y entonces los precios también del trigo se pueden acomodar y la demanda puede aflojar un poco más en la cosecha, ¿no? Entonces, buscando mejores precios, ¿no? Entonces, depende de distintas cuestiones. Y como vimos en la última diapositiva que mencionaba Agustín, por ahí España en lo que es trigo va un poco más por otro lado. El local puede ser que esté abastecido. También es posible que la próxima campaña sea buena, tal vez no récord como la anterior, pero que haya disponibilidad, pero que si el precio tampoco es tan optimista para el productor, el margen tampoco cierra, también como pasó en la campaña pasada, inicios de la cosecha, puede estar una comercialización más lenta, ¿no? Entonces ahí puede pinchar un poco los precios y esto puede mostrar una mayor estabilidad en los precios locales contra los extranjeros, ¿no? Pero tenemos factores de subas en lo que respecta a mayores costos de la nueva cosecha, pero aún así con oferta como analizamos en el mercado, ¿no? Está a definirse de todas formas porque Claro. también al iniciar la cosecha, ¿no? Puede haber un poco de presión, ¿no? Pero también sigue a lo que es el mercado externo, sobre todo Mar Negro y Europa, ¿no? Para complementar ahí también, nosotros parte de este tipo de análisis solemos proyectar escenarios y demás, y depende el cliente, pero usualmente también contribuimos con el seteo de estrategias de compras y o de ventas. Así que para quien también esté interesado, es algo que también abordamos desde nuestra consultoría, donde bajamos todas estas variables y luego los ayudamos con la inteligencia de mercado, digamos, en estrategias de corto, mediano y largo plazo. Así que ahí tienen todos los contactos en el chat para quien esté interesado. Bienvenidos a una consulta. Este, y así que bueno, sin haber más preguntas por lo que veo en el chat, igual cualquier consulta que quieran, nosotros estamos abiertos. Si quieren hacerla por correo electrónico, también no hay ningún problema. La recibimos y la contestamos. Así que nada, quedamos ahí a disposición y los invitamos a que se animen también a esa prueba con el segmento de consultoría de Safras para dar seguimiento a todas estas variables que abordamos en el webinar, con un nivel más preciso, profundo y un poco más personalizado. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión y los esperamos en el próximo webinar. Muchas gracias. Hasta luego.